Un caluroso saludo nuevamente para todos ustedes. Sean bienvenidos a su podcast Ubícate, un podcast de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia y de GeoBolivia. Como ya es costumbre, nos sentimos muy halagados de que nos acompañen en este nuevo podcast, que es el tercer programa de la segunda temporada. Hemos abordado a lo largo de este tiempo diferentes temas que van de la mano de la información geográfica, para saber dónde estamos y a dónde vamos. Gustavo Ayala es ingeniero civil de la Universidad Mayor de San Andrés y tiene una maestría en planificación regional en ingeniería civil y medio ambiente de la Universidad Tohoku de Japón. Cuenta con más de 9 años de experiencia en el desarrollo de estudios y monitoreo de diferentes proyectos en gestión de recursos hídricos y fortalecimiento a entidades de este sector en Latinoamérica. Es investigador asociado de CEI América Latina desde 2021 y actualmente trabaja en el Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo. Y como lo han visto en la presentación, hoy estamos con un tema muy interesante y con un invitado muy especial. Por lo que el día de hoy vamos a abordar diferentes temáticas sobre el balance hídrico. En ese sentido, quiero saludar a mi colega César, ¿cómo estás? Querida Liz, ¿cómo estás? Querido Gus, un gusto tenerte acá. Hemos estado esta temporada hablando sobre temas del uso de la información geográfica orientados a la protección de la madre tierra y consideramos desde la vicepresidencia que este es uno de los más importantes, ¿no? Estamos viviendo una época muy complicada, se nos vienen épocas muy complicadas, Gus nos va a explicar un poco mejor, y qué mejor que hablar sobre el tema de agua, ¿no? Ya hemos visto fenómenos increíbles en Europa los últimos días y esperamos que no se repitan por esta zona, entonces va a ser un tema amplio el que tenemos acá y esperamos que sea didáctico y amigable para todos. Claro, entonces, claro que sí, César, es importante igual resaltar un poco de lo que ya hemos ido abordando en estos 3 capítulos, una recapitulación de lo que hemos visto con el mapa de prioridades de conservación, hemos visto un poco de la planificación, al igual que en la primera temporada sobre el uso de datos y la aplicación de los mismos, y buscamos que todos estos se articulen de forma holística para entender y poder aplicarlos. En ese sentido, como nos gusta aquí en el podcast, vamos a romper el hielo primero con una pregunta facilita para que los que nos escuchan puedan igual agarrarle el hilo, porque sabemos que no todos, y me incluyo, somos especialistas en el tema, pero tenemos el interés de aprender juntos para también aplicar esta información. Estamos ahora con Gustavo, como han visto en la presentación, y que quisiéramos empezar con algo fácil, que nos puedas explicar qué es un balance hídrico, cuáles son las características para que podamos entrar de lleno. Claro que sí, muchas gracias por la invitación para desarrollar el podcast. Y bueno, la pregunta inicial, ¿qué es un balance hídrico? Como cualquier recurso en el país, el agua, uno necesita saber la cantidad que está disponible, ¿no? Porque nosotros utilizamos el agua para la agricultura, para la industria, para proveer incluso a las ciudades de agua. Entonces, el balance hídrico es una herramienta para precisamente hacer esa cuantificación de cuánta agua está disponible en el país. Ahora, el tema de ya los detalles un poquito más específicos a lo que es un balance hídrico. El agua en cualquier parte del mundo, en el país es igual, está disponible en diferentes estados, ¿no? El agua está disponible en la atmósfera a través de las nubes, está disponible también en la superficie, ¿no? A través de los ríos, los lagos. Entonces el balance hídrico lo que básicamente trata de hacer es representar todo ese proceso en el cual el agua está transitando, ¿no? De la atmósfera a la superficie. Entonces ese es el desafío que tiene el balance hídrico por detrás, el poder de una manera confiable, precisa, el poder decirte cuánta agua está disponible en cada parte del territorio nacional y en los cuerpos de agua, de tal manera de que con esa información uno pueda planificar, pueda incluso prever, ¿no? Situaciones, lo que hablaba César sobre el tema de las emergencias, porque el agua se utiliza como recurso, pero también es una amenaza a veces cuando eventualmente está en poca disponibilidad o está en mucha, puede generar riesgos. Entonces, básicamente el balance hídrico es ese, ¿no? Para aclarar, nos referimos a la cuantificación del agua, pero lo que te puedo entender es que es en los diferentes estados, no solo en el hecho de los lagos, de los ríos, sino en lo que me explicabas de la atmósfera. Exactamente. Ah, ya, perfecto. Sí. Entonces, esto es bien interesante porque eventualmente un dato del balance hídrico siempre se mide en 3
variables, ¿no? En 3 componentes, por eso es básicamente un balance de masa en el cual todo lo que entra tiene que salir, ¿no? de un sistema. Entonces, el país como tal es un sistema que le está entrando agua. ¿De dónde le entra agua? Es a través de la precipitación. Las nubes no se han formado solamente en el territorio, sino están viniendo de los otros países, del continente, hay un movimiento, y esa agua eventualmente en términos de precipitación ingresa, esa agua llega a la superficie, escurre, se distribuye en los lagos y demás, y cómo vuelve a la atmósfera se lo hace a través de la evaporación y de la evapotranspiración, ¿no? Entonces todo eso lo cuantifica el balance hídrico, ¿no? Hay valores de volumen que eventualmente uno puede ir cuantificando. Y ese cierre se puede decir, porque todo lo que ingresa y sale es un proceso. Ese equilibrio, eso es lo que el balance hídrico al final saca como un reporte, ¿no? En términos ya de números. Creo que podemos coincidir en que sí ha estado muy facilita la explicación para entender. Sí, bueno, totalmente. César, adelante, estás muy callado. No, estaba escuchando al Gus, me encanta lo que habla, y es una variable bien compleja de entender para muchos, el sentido de que estamos hablando de vamos a decir, un ecosistema muy grande, en que la gente tenga que entender que, como decía el Gus bien, este es un sistema donde ingresa un monto y tiene que salir ese volumen. Y que muchas veces, y cuando estábamos en el Maya hablábamos a veces en las exposiciones en los municipios, y aquí sobre todo es, ¿dónde termina el agua que vos sueltas en tu lavamanos en La Paz? Y mucha gente no se da cuenta que nosotros ya somos la cuenca amazónica. Y te dicen, pero ¿y qué tiene que ver La Paz? O sea, vos hablas de Amazonas y piensas bosques, selvas, animales, Tarzán y no sé qué cosas, pero no te das cuenta que esto también es cabecera, ¿no? Y es esa complejidad que la vamos a ver en el mapa por la escala que tenemos. Y lo hace complejo en el país. Exactamente. Y ahí voy a tocar en esta que es un poco más técnica, que es cómo hacemos esta medición, qué tecnologías utilizan ustedes, qué tipo de datos para poder abarcar un área de 1 millón y más de kilómetros cuadrados. Hay metodologías y también temas de monitoreo que necesita uno como que ir describiendo para poder después hacer un detalle, ¿no? de lo que es el balance hídrico. Y hay un concepto bien importante que lo que acaba de mencionar César, que uno cuenca. En Bolivia, cuando la precipitación cae a la superficie, esa agua tiene una dirección, ¿no? que eventualmente va acumulando, se va hacia una parte por tema de pendiente, la topografía, y esa agua se va acumulando y al final, después de ir drenando por ríos, lagos y demás, va a un punto en el cual se ha acumulado toda el agua, ¿no? Ahora, en el país esa acumulación se hace en 3 zonas, y a esas zonas se les denomina las 3 macrocuencas principales del país, justo lo que César acaba de mencionar, ¿no? Hay una macrocuenca que está relacionada con la Amazonía, eso drena hacia el Brasil, ¿no? Todo el caudal que el país produce en esa región, que está en La Paz, en Pando, Beni, Santa Cruz, parte de Cochabamba y parte de Chuquisaca, todo eso llega a drenar hacia el Brasil. Esa es la macrocuenca del Amazonas. La otra cuenca que igual es muy importante es la cuenca cerrada, endorreica, que por su nombre uno puede intuir que no escurre hacia un lugar externo, sino escurre hacia dentro, y todo ese ciclo de evaporarse y volver a la atmósfera y demás se cumple en esa superficie, ¿no? Y eso está en el altiplano, ¿no? En La Paz, en Oruro y en Potosí, ¿no? Todo eso es la zona endorreica. Entonces esa agua no se va a otro lugar. Y la otra zona, la otra macrorregión es la cuenca del Plata, que por el nombre uno ya puede intuir hacia dónde se va hacia la zona del Río de la Plata, que está entre Paraguay y Argentina y Uruguay, ¿no? Todo eso desencadena en la parte sur del continente. Y esas son las unidades en las cuales uno puede realizar el balance hídrico, ¿no? Entonces, es un territorio gigante, ¿no? Nosotros conocemos que el país está por el 1 millón y más de kilómetros cuadrados. Estas áreas de escurrimiento son un poco más grandes que el territorio, porque para que eventualmente esa agua se vaya uniendo y escurriendo, hay zonas en las cuales ese escurrimiento se origina tanto en Bolivia como en los otros países.
y eventualmente llega a un río nuestro, por ejemplo, y se va combinando. Entonces, esa superficie hidrográfica que te acabo de describir, que les acabo de describir, Amazonas, Endorreica y del Plata, cuando uno mide y trata de hacer una espacialización de las macrocuencas, de las tres que acabo de describir, el territorio es mucho más grande, ¿no?, que el país. Entonces, ese territorio, lo que acaba de mencionar César, ¿qué son los insumos que uno necesita para poder caracterizar el balance hídrico, desarrollar el balance hídrico? Es monitoreo. Simple y sencillo, ¿no? Si tú quieres saber cuánta agua está en un pozo, por ejemplo, lo que tú haces es, por ejemplo, ir al pozo y empezar a medir, no sé, en baldes, en algo que eventualmente te sepas su volumen, y tú lo cuantificas, y eso es lo que eventualmente puedes llegar a decir de cuánta agua tiene disponible, ¿no? Eso nosotros, para temas de balance hídrico, las personas que estamos relacionadas con hidrología, hidráulica y demás, lo hacemos en los ríos y en los lagos, pero no es con una medición así como volumétrica y tradicional como en un pozo. Con baldecito. Exacto, sino que en este caso lo que nosotros utilizamos son equipos de medición hidrométrica, se denomina, ¿no?, en los cuales hay una forma, un procedimiento en el cual uno pone una estación, se denomina, y esa estación con algunos procedimientos nos puede dar una guía de cuál es el volumen que está pasando por ese río. Y esos son equipos que eventualmente uno le puede dar la información cada minuto, cada segundo, porque en un río, en un lago, constantemente está cambiando, ¿no?, la cantidad de agua. Hay momentos en los cuales en un río van a poder ver completamente lleno de agua, y momentos en los cuales no va a tener nada de agua, ¿no? Entonces, el volumen que cada cuerpo de agua tiene depende del tiempo en el cual está uno tomando la medida. Entonces, esas estaciones que te acabo de mencionar son las que eventualmente día a día, minuto a minuto, hora a hora, son las responsables de darnos esa información. Ahora, si nosotros quisiéramos hacer la instalación de esas estaciones, de esos equipos en todo el territorio, si uno quiere saber, por ejemplo, en el río La Paz o Choqueyapu, que es el que pasa por la ciudad, si quisiera saber antes de que ingrese a la ciudad, en la parte media de la ciudad, en la zona sur, en la parte de abajo, ya necesitaría muchos equipos, ¿no? Entonces, eso desde el punto de vista de los recursos no es viable. Entonces hay que hacer como un equilibrio, ¿no?, para poder medir cuánto tienes disponible, en dónde tú puedes utilizar los recursos para poner una estación, y en base a eso uno va definiendo una red de medición. Ahora, el cubrir con una red de medición el 1.098.581 kilómetros cuadrados que tiene el país, obviamente que es una labor titánica, ¿no? La institución oficial que está encargada de hacer eso es el Servicio Nacional de Meteorología, que tiene oficinas en los 9 departamentos. La oficina central está en La Paz, ¿no? Entonces, ellos son los que se ocupan de esa labor titánica de poder instalar y decidir dónde, ¿no?, dónde es estratégico colocar una estación. Exacto. Pero ahí tampoco es solo una estación, ¿no? No sé, ¿te acuerdas si en Potosí, cerca de la ciudad, Tupiza, hubo una riada fuerte en Cotagaita? Y era porque la estación meteorológica estaba en Cotagaita, pero no midieron el granizo que venía de la cabecera. Entonces bajó el granizo, y eso ya es un radar, que es un equipo mucho más caro, mucho más grande. Entonces se hace complejo, no solamente porque estás viendo ya otros fenómenos adicionales, ¿no? Exactamente. Y con tiempos mucho más amplios. Sí. Ahora, entonces eso es lo que yo decía, no se puede monitorear todo. Entonces, para no monitorear todo, lo que ya viene desde la ingeniería es, si no podemos monitorear todo, hay métodos en los cuales nosotros con herramientas matemáticas, que esas herramientas matemáticas ya se les denomina modelos. Esos modelos lo que hacen es, ya con los puntos en los cuales tú sí tienes información, yo te puedo predecir cuál es el comportamiento del río en toda la parte alta, media y baja, ¿no? Como un pronóstico. Como una estimación, ¿no? En la cual tú, ahorita vamos a entrar en el tema de pronóstico, porque eso también depende del tema del tiempo. Porque, por decirte, si tú mediste en la parte central del río Choqueyapu, tienes una estación meteorológica, y te doy un número, ¿no? Mediste
5 metros cúbicos por segundo en un momento específico. Y para ese 5 metros cúbicos por segundo tú quieres saber cuánto fue el agua que pasó, pero no en ese punto, sino más arriba, antes de la ciudad. ¿Por qué quieres saber ahí más arriba? Porque lo que decía César, ¿no? Quieres saber cuánta agua le está entrando a la ciudad, no en la parte media donde tienes tu estación, para temas de prevención, para que puedas decirles a las zonas que están colindantes que eventualmente tienen o no que evacuar en algún evento, ¿no? Entonces, esa es la utilidad que tiene un modelo, que eventualmente con esa información en algunos puntos puede representar lo que está pasando en cualquier parte de tu sistema de ríos, y esa información ya después la puedes generalizar para todo el territorio, ¿no? Entonces, el balance hídrico superficial que el Ministerio de Medio Ambiente ha desarrollado hace eso. Con esos puntitos, pocos puntos de control de volúmenes que tenemos y estaciones que hacen monitoreo, han generalizado un reporte de balance en todo el sistema de ríos y cuerpos de agua que tiene el país, ¿no? En todo el territorio. Gus, hablando de eso, perdón que te corté, que me nace una pregunta ahorita, es ¿a qué escala podemos aplicar esto municipios? Porque, mira, nosotros tenemos un problema aquí en GeoBolivia, que nos han ido pasando datos de algunos lugares, y por ejemplo, creo que ya utilicé este ejemplo antes. Por ejemplo, un municipio nos manda una isolleta que corta su municipio, ¿no? Y eso es imposible, o sea, a la escala que estás planificando, una de esas no te puede dar un dato real. Entonces, tenemos aquí un mapa muy interesante que nos ha pasado el Maya, y agradecemos al Maya por esta información que nos han compartido, pero también la gente tiene que estar consciente a qué escala puede utilizar esto y hacer esto que justamente acabas de hablar, ¿no? Un nivel de predicción. Porque ahorita lo primero que me viene a la mente como ciudadano común es, ¿y por qué no han utilizado esto el año pasado cuando La Paz se ha inundado? O creo que ha sido este año, ¿no? Cuando se ha llevado Amor de Dios. En febrero. Sí, sí. En febrero de este año. Sí. Exacto. Entonces, ¿por qué no han utilizado esto y nos han advertido, ¿no? Entonces, debe haber alguna escala en la que podamos aplicar esto. Y junto con ello, perdón, porque no quiero que sea complicado, pero junto con ello, porque tiene relación este tipo de mediciones, si estoy bien con el término, ¿qué temporalidad tienen? Me dices que es cada minuto, cada día, pero imagino que como es tanta la evolución deben tener un periodo de tiempo, ¿verdad? Exacto. Depende de cuál es el objetivo del balance hídrico que tú vas a hacer, porque depende de la utilidad que le vas a hacer, uno puede agregar. La información eventualmente siempre la tienen disponible a nivel horario, es decir, cada hora hay un dato que mínimamente tiene que estar registrado en una estación. Hay estaciones que están equipadas con sensores eléctricos y demás, que eventualmente también te pueden hacer una contabilidad minuto a minuto, y esa información también después la van almacenando. El balance hídrico que nosotros hemos manejado, que les hemos presentado, que se ha desarrollado para el Ministerio de Medio Ambiente, es un balance que se maneja a nivel mensual, es decir, toda la información de horas y días se han agrupado a nivel mensual, y después también en el mismo documento hay un reporte de balance anual. El balance ¿por qué es importante el balance mensual y el balance anual? Y ahí es donde entra la utilidad que eventualmente tiene el balance hídrico. Los mensuales son útiles. La lluvia. Perdón, Justo para la es lluvia. que estamos hablando de balance hídrico. Y se escucha, perdón, adelante. Y se vale, viene la lluvia. El paso de tiempo mensual y anual es bien importante para el tema productivo, porque los balances mensuales le ayudan al sector agrícola, al sector agropecuario, a poder mover sus campañas productivas. Mes a mes es bien importante ellos saber, porque esa agua disponible mes a mes es la que eventualmente ellos utilizan para la producción. Y el anual es importante porque eventualmente con el anual y los mensuales también son informaciones útiles para el tema de diseños, por ejemplo, embalses, sistemas de aprovechamiento hídrico por canales y otras infraestructuras que uno trabaja. Utilizan esa información de volumen para poder dimensionar, ¿no?, la infraestructura, el volumen del embalse, el volumen de alguna infraestructura hidráulica. Entonces, eso es importante a nivel macro, planificación, ¿no?, en la cual uno ve esos patrones a ese nivel mensual y a ese nivel anual y planifica mayormente infraestructura. Esa es una utilidad. Y hay otra utilidad que se le puede dar a esta información,
ya a nivel diario, a nivel de minutos y horas, para precisamente lo que ahorita acabamos de escuchar, ¿no? Claro. Que hay una tormenta que está empezando tal vez en la parte alta de la ciudad y uno quiere saber si hay algún peligro en la parte de abajo. Entonces ahí, por ejemplo, la información mensual y anual ya no te sirve, más bien tú necesitas saber información horaria y cada minuto para que eventualmente tú, con igual estos balances que se pueden llegar a hacer, puedas saber si esa lluvia es peligrosa o no es peligrosa, ¿no? Entonces ahí entra el tema de la aplicabilidad que tiene, y en función de esa aplicabilidad uno puede ir agregando la información, ¿no? Ahora, sobre lo que preguntabas, este trabajo lo hizo el Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo para el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, ¿no? Exacto. Entonces han trabajado de manera conjunta y justo vino un funcionario, mi buen amigo Mario Tames, y nos ha dejado amablemente el documento del balance y de una copia física de lo que creo que tenemos, claro, ya cargado y actualizado en la plataforma de GeoBolivia. Sin embargo, aquí vemos que son 40 años de datos, ¿no? 1980 al 2020. Exacto. Entonces, hay un gran volumen de información. Claro que no está acá los 40 años de datos, es imposible. Aquí ya tenemos un producto final, no tenemos 40 años de estaciones meteorológicas. Sin embargo, es importante saber que tenemos ya no sé si es considerable el tiempo de datos que tenemos para poder conocer la realidad de nuestro estado, Claro. o en qué nivel estamos conociendo la realidad de nuestro estado en el tema de recursos. Sí, esta parte es bien importante porque, por decirte, si uno hace un monitoreo de un río y lo ha medido 2 días, por decir, y en esos 2 días tal vez no ha llovido, no ha pasado mucho, no es lo que acabamos de escuchar, tal vez ha sido como el domingo, el sábado de inicio de noviembre, que ha llovido poquito, no, casi nada. Entonces, obviamente esa medición no es muy representativa de lo que ese río puede llegar a ocasionar, ¿no? Entonces, ahí es donde entra el tema de la cantidad de información, ¿no? Mientras más años uno tenga los datos disponibles, uno más puede tener certeza del comportamiento que puede generarte el balance hídrico para después tomar una decisión, ¿no? Entonces, aquí es bien importante eso que mencionaba César, que el último reporte de balance hídrico que tiene el país es un compendio de 40 años de información histórica, que eventualmente ahí dentro están eventos niño, en los cuales ha habido sequías, eventos niñas, en los cuales ha habido inundaciones, y eso va variando, ¿no? de zona a zona. Y esos fenómenos eventualmente son inundaciones, sequías en los diferentes lugares del país, en los diferentes ríos, que después a nosotros, a las personas que están en temas de ingeniería, a las personas que están en temas de protección civil, les ayuda a poder saber cuál es el comportamiento específico ya de un río, ¿no? Ya comportando, es como conocer a una persona, ¿no? Si Cómo va a no sabes cómo va a reaccionar solamente con el trato en una ocasión que lo has conocido, si tú no conoces a esa persona 40 años. Entonces es lo mismo cuando hablamos de la información de los ríos, ¿no? No conoces un río por solamente haberlo visto una vez, sino necesitas saber cómo se ha comportado ese río en una buena cantidad. Entonces, esta información de 40 años sí ha sido bien desafiante el poder recopilarla, Claro. porque primero que tienes que garantizar que esas estaciones que estaban funcionando desde 1980 estén activas, estén operativas esos 40 años. Y esa es otra labor que yo valoro mucho del CENAM y de las otras instituciones que hacen el mantenimiento, porque es mucho tiempo, ¿no? No hay pocas personas en servicio, por ejemplo, del CENAMI, que hayan podido ver que una estación en el 80 se haya instalado y que ahora a la fecha siga viendo, ¿no? Que esa estación seguramente ha cambiado la persona y demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las estaciones a veces se inactivan. Entonces hay incluso en el compendio aquí en el estudio del balance hídrico, uno sabe en qué épocas el país ha tenido más monitoreo y por ende con más monitoreo significa que la precisión con la cual podemos reportar es mucho mejor y cuáles han sido las épocas en las cuales el país ha dejado de monitorear. Entonces eso depende mucho del tema económico, del tema operativo, administrativo, pero sí hay una como que recomendación predominante del reporte, es que haya un mínimo recomendable de estaciones que estén operativas, ¿no? El balance hídrico ahorita, por ejemplo, en términos de estaciones que maneja el CENAMI, en la base de datos que maneja el CENAMI para monitoreo, a nivel meteorológico,
para el tema hidrológico y demás. En la década de los 80 estaba por encima de las 600 estaciones, ¿no? Había 600 puntos en los cuales uno monitoreaba. Y hoy en día está por debajo de las 200, 250. La tercera parte. Entonces hemos bajado mucho en el tema del monitoreo. Y lo ventajoso que ahora tenemos es que no solamente hay la tecnología en terreno, sino que también, por ejemplo, el tema meteorológico, el tema hidrológico, sobre todo en la parte amazónica, porque son ríos gigantes, uno los puede monitorear con tecnología satelital, ¿no? Hay productos que eventualmente pueden, a nivel de píxeles, decirte cuál es el caudal en los ríos, sobre todo en la Amazonía, que a cada minuto, a cada hora está escurriendo, ¿no? Pero el satélite, como seguramente en algunas otras conversaciones ustedes seguramente han debido tener, ese satélite lo que hace es ver algo y ese algo la persona que maneja el satélite lo transforma. Esa transformación que hace esa persona que está operando la información del satélite lo tiene que hacer en base a una referencia. Entonces esa referencia vuelve al mismo punto de comparación, lo hace con una estación de medición. Esa estación de medición en terreno ya le guía al satélite para poder transformar todo, ¿no? Lo demás, lo que está monitoreando con el satélite. Entonces, es lo que tenemos ahora de ventaja, que tenemos muchos satélites que están todo el tiempo haciendo una recopilación de datos en el territorio y podemos utilizarla. Pero no por eso deja de ser muy importante el tema del monitoreo en tierra, porque esas mediciones se calibran también con información en terreno. Y si vamos a descuidar nuestra red de monitoreo en tierra, nuestra precisión, incluso el error que podemos llegar a tener al poder hacer la cuantificación del balance hídrico en los ríos, en los lagos, va creciendo, ¿no? Poco a poquito está incrementando. Entonces ese es otro como que mensaje y recomendaciones, que no se descuide la red de monitoreo, porque dependemos de esa red de monitoreo para poder después caracterizar los ríos, ¿no? Voy a reforzar tu llamado, tu recomendación, porque si hacemos un cálculo ahorita, digamos que tenemos 1.178.000 kilómetros cuadrados, que es lo que nos enseñó el colegio, y dividimos entre las 100 y tantas estaciones, más o menos tenemos una estación cada 1.000 kilómetros cuadrados. Aprox. Exacto. Vamos a ser buenos, cada 500. Exactamente. Un mal cálculo. Si ustedes se sientan y dimensionan, La Paz, la ciudad de La Paz, si no me equivoco, son 20 kilómetros cuadrados. ¿No ve? O sea, más o menos, o sea, la ciudad, te digo, no te hablo del municipio, porque el municipio es enorme, y si no, ahorita revisamos y corroboramos. Pero en área es inmenso, o sea, el área que una estación hidrometeorológica debería cubrir, que son 1.000 kilómetros cuadrados, es una aberración, por así decirlo. Porque vamos a suponer, para los que están en La Paz, que su estación meteorológica está, vamos a decir, en la Plaza Murillo. Eso quiere decir que la estación, por 1.000 kilómetros, tiene que medir hasta Oruro. Y eso es imposible. O sea, ahorita si llamamos a alguien de Oruro y le decimos, mira, está lloviendo en La Paz en este preciso momento. Tal vez no está lloviendo en Oruro. Claro, no está lloviendo en Oruro. Y si hacemos los 1.000 kilómetros, yo me animo a decir que esto tiene que llegar hasta Puno o Tacna por la proximidad que tenemos. Entonces, dimensionar esas áreas, esas distancias que tenemos es demasiado, ¿no? Entonces hay que hacer ese llamado, y me uno a tu llamado. El Estado boliviano ha hecho mucho esfuerzo en, por ejemplo, ampliar la cobertura de Internet en todo el país. Exacto. Entonces hay redes telemétricas, ¿no? En que podemos utilizar, que podemos aplicar, que podemos aprovechar para tener datos en tiempo real y datos mucho más cerca. Esa parte las universidades han avanzado bastante. Lo que dice César es bien importante, porque hay sistemas de telecomunicación que hay momentos en los cuales son perturbadas por la presencia de la lluvia. No sé si han sentido que el internet en los celulares o en el wifi, por ejemplo, que se utiliza en las casas, cuando está lloviendo a veces baja la velocidad. Entonces esa bajada de velocidad usualmente lo que hace es indirectamente medir la intensidad de la lluvia. Y es investigación científica de las universidades que ha podido hacer esa transformación de la interferencia de la lluvia para poder monitorear, ¿no?, temas de clima y demás. Y esa información es la que entra en el balance hídrico, ¿no? Como entonces, ahora que literalmente está lloviendo. Que ahora que está lloviendo. Voy a ir, yo acabo de
preguntéle a mi buen amigo ChatGPT. La Paz, o sea, áreas urbanas y rurales de La Paz son 472 kilómetros cuadrados. Solo el municipio de La Paz. No, la ciudad. El área, la mancha urbana. La mancha urbana de La Paz. Que tenemos un plan director, ¿no? Que sobre todo han trabajado ustedes, creo, también. Sí. Que es el plan de la cuenca alta del río La Paz, si no me equivoco. Exacto. Pero vamos a decir que estos son 472 kilómetros cuadrados, que es la mitad de lo que una estación cubre, ¿no? De lo que acabamos de hablar ahorita. Y a eso sumale que hay montañas, que hay llanos, que hay ríos, que te generan muchas variables, ¿no? Ya no es lo mismo poner la estación, vamos a decir, que en el Quiliquili que poner en el San Miguel. Exacto. Entonces ya se te fueron tus datos al suelo. Entonces se ha hecho mucho trabajo por detrás para tener el trabajo que nos han presentado, mucho esfuerzo, hay aquí mucha ciencia, mucha matemática, pero también tenemos que llamar la atención a los municipios, que son los responsables, ¿no? De poner no solamente el Senami el que pone las estaciones, ¿no? Claro, hay un poco más, es la estrategia de cómo descentralizar esa responsabilidad, porque como lo decía al inicio, es bien, es un esfuerzo muy grande, ¿no? Sí, claro. Y que eventualmente tal vez para una sola institución no lo vaya a poder llegar a cubrir en su totalidad. Entonces el Senami tiene como que una instructiva o una normativa en la cual se le permite que pueda acceder a bases de datos que cualquier institución, no sé si es pública o privada, creo que es para ambas, pública o privada, que esté haciendo monitoreo, esa información se le pasa al Senami, ¿no? Claro. Y una vez que el Servicio Nacional tiene la información, después los ministerios relacionados pueden hacer este tipo de estudios más a detalle, ¿no? Como los balances hídricos. Te voy a contar una anécdota, les voy a contar una anécdota que también viene a esto. Nosotros hemos ido a hacer una inspección, voy a decir a qué municipio, porque se le ha entregado dinero y se le ha hecho apoyo de la cooperación, que hablábamos en un principio. La cooperación ha ayudado demasiado en el tema este de recursos hídricos. Recursos hídricos, ha metido mucho dinero, no por algún interés, porque es para tema de conservación de recursos hídricos, ¿no? Tenemos a los suecos, suizos, están japoneses, los alemanes, han ayudado demasiado. Entonces hemos ido a hacer una inspección y cuando vamos a buscar la estación nos dice el alcalde, está aquí, y abre su depósito y estaba la estación enterita o nuevita en paquete guardada. Sin usar, y nos dice, lo que pasa es que esta cosa cuesta como $20,000 y no la voy a dejar en el patio, porque esa es la lógica de una estación, tiene que estar afuera, no va a estar en una zona protegida, y si le pones muros, pierdes datos, claro, exactamente. Entonces el alcalde nos dice, no la voy a poner en el patio, pero esta estación tiene que generarte un producto, ¿no? Y hay anécdotas, muchas de esas, que no se están llevando a la realidad, o sea, no se están poniendo las cosas, muchos miedos por detrás, inseguridades, ¿no? Que tenemos que ir limpiando del país para que la gente pueda aplicar estos datos que dices. Y otra cosa es, no quiero hablar mal de ninguna institución tampoco, pero nos dicen, es que a veces vienen unos y nos venden nuestros propios datos, ¿no? O sea, recuperan los datos, como tú decías. En Santa Cruz hay un montón de ONGs que tienen estaciones hidrometeorológicas. Con el tema agro, han colocado estaciones pequeñas. El BDP está colocando estaciones agrometeorológicas para los productores agrícolas. Sí, exacto. Del oriente. Son súper chiquitas y cuestan $1,000, $1,500, que es lo que decías, como las universidades han ido haciendo también, pero no comparten los datos porque tienen miedo de que sus datos sean aprovechados y no reutilizados en un tema de apertura de datos. Entonces es una conciencia que hay que dar la vuelta, hay que tocar los corazones de todos los que de las instituciones. De las instituciones, de las personas, y entender que esta suma de datos no me va a beneficiar a mí, César, como productor de soya solamente, sino que también va a ayudar a identificar unas zonas mucho más grandes, como decías hace rato. Sí. El tema de los fuegos, mucha gente, ahorita nos ha impactado el humo, que es lo que hemos sentido nosotros como bolivianos, si quieres. Pero toda la evapotranspiración que hemos eliminado al momento de quemar va a repercutir en los ríos aéreos que tienen que venir desde la el Amazonía. Pantanal, exactamente, y tiene que llover en Coroico, tiene que llover en Villatunari, para que esto realimente los ríos y sigamos este ciclo. Entonces es un impacto bien grande que creo que todos deberíamos concientizar, ¿no? Exacto. Y ahí voy a lanzar ya una de las últimas preguntas, perdón que haya hablado tanto antes de la previa. No, es que ya después de tantos programas ya sabemos cuál es el comportamiento de César. Sí. Ya tenemos una predicción. Una predicción. Adelante. El tema de las políticas.
que a dónde estamos aplicando, dónde aplican estas políticas. ¿Dónde está impactando el balance hídrico en las Exacto, políticas? exacto. Gracias por traducirme. Ok. mi pregunta. Sí, yo esa parte me parece bien importante como que también socializarla porque, a ver, lo de las estaciones es un tema que se tiene que trabajar con mucha estrategia para poder mantener la red y demás, ¿no? El balance hídrico lo que está haciendo es poder generarle información con una densidad espacial que sea razonablemente representativa para que una persona pueda tomar como base, un profesional que pueda tomar como base esa información y poder utilizarla en lugar de las estaciones, porque el balance hídrico está utilizando las estaciones, ¿no?, para poder hacer la representación, pero esto ya está espacializado, es información geográfica espacializada. Entonces ahí tal vez, César, ustedes lo van a subir a GeoBolivia las capas. Es una información de precipitación a nivel de todo el país en un mapa, en un degradado de colores en el cual es, por ejemplo, azul es muy húmedo y seguramente amarillo y rojo son las zonas más secas, ¿no? En precipitación, en evapotranspiración y también en escurrimiento, caudales. Entonces, el balance lo que ha hecho es estandarizar un poco esa representación. En lugar de depender, por ejemplo, de la incertidumbre de lo que decía César, ¿no?, de tener una estación a 50 kilómetros, otra a 80 kilómetros, no sabes cuál es el grado de representatividad que tiene esa estación a 80 kilómetros en relación a donde tú quieres saber. El balance tiene una distribución, una representación de 10 por 10 kilómetros, que quiere decir que vas a tener un valor de todas las variables que tiene el balance hídrico en superficies de 10 por 10, ¿no? Entonces ahí un poco que como que trata de equilibrar en esa desigualdad que hay en temas de monitoreo de una zona a otra y la trata de homogeneizar a nivel superficial, ¿no? Y ahí es donde entra la pregunta que me hacía César sobre el tema de las políticas. Actualmente la información de los balances hídricos, como mencionabas, se utiliza para poder hacer infraestructura civil, ¿no?, para temas de canalizaciones, embalses, todos los sistemas de distribución, por ejemplo, para el tema de riego, se utiliza información hidrológica y de balance hídrico. Entonces, esa información antes tiene un desafío muy grande, que es que utilicemos la información disponible de manera apropiada, ¿no? Los ingenieros la utilicen de manera correcta. Y siempre se topaban con este problema que dice César, ¿no?, que mi estación más cercana en mi municipio X, que yo quiero saber cuánta agua tiene disponible, había estado en el otro municipio, no es información de mi municipio. Entonces tomaban esa información para el proyecto en el municipio y siempre había esa incertidumbre de que tal vez lo estaban sobreestimando, estaban subestimando, porque no es información del lugar donde está dimensionando. Entonces el balance hídrico, como ya tiene esa base distribuida de la data a nivel de 10 por 10, entonces esa información ya la puede utilizar los ingenieros en temas de los proyectos de preinversión para poder hacer el diseño técnico, y si es que es necesario hacer una verificación, porque yo creo que siempre es necesario hacer una verificación en terreno para ver que lo que te está dando el balance hídrico es consistente, y ya tomen más tiempo, inviertan más tiempo en hacer esa verificación que en cuantificar de cero, ¿no?, todo lo que eventualmente implica el recopilar los datos. Entonces, eso el balance hídrico, desde mi punto de vista, ahorita ya ingresado, ¿no?, en temas de política, por ejemplo, para hacer un balance agronómico para sistemas de riego, el ministerio tiene una herramienta que se llama ABRO. Todos los proyectos de diseño técnico que trabaja el riego, por normativa para proyectos gubernamentales, te pide que utilices el ABRO. Y el ABRO actualmente está utilizando las capas del balance hídrico, ¿no? Toda esa información de 10 por 10 kilómetros que les acabo de mencionar, la utiliza el ABRO para poder hacer el balance agrícola. Entonces, lo mismo se puede hacer para otros sectores que eventualmente tal vez aún están con ese proceso de recopilar los datos a nivel general y después empezar a hacer ajustes locales. Tal vez se puede hacer ese tipo de vinculaciones, ¿no?, con los procedimientos y protocolos para el tema de diseño, ¿no?, que es donde ingresa el balance hídrico como herramienta así de base. Claro. No, dale nomás, César, te estás peleando por No, para nada. Ya no, pero no, yo quiero destacar de lo que abordamos y creo que es una de las
premisas fundamentales por las que se ha creado este podcast, y es el uso consciente de la información geográfica, lo que mencionábamos, ¿no? Entonces, a través de este medio compartimos la importancia de esa información y cómo se debe utilizar. Segundo, yo sé que ustedes lo abordan ya un tema más técnico, pero me parece muy interesante este tema de que con el balance hídrico podamos no solo hacer la medición y la predicción en temas de la abundancia de lo que va a haber en cuanto a agua, en cuanto a lluvia y demás, sino también el tema de las sequías. Y es lo que respondías al principio y también en esta última parte del tema de la planificación de la agricultura por estos dos factores, tanto en la abundancia como en la sequía. Exacto. Y que es algo que rompe un poco en el esquema que cuando hablamos de balance hídrico solo se nos viene a la mente que es agua, solo que hay agua, sino la falta de ella también. En ese sentido, como dice César, ya para ir cerrando un poco, se me quedó un poco del tema de la analogía que utilizabas al decir, en 40 años podemos conocer un poco cuál va a ser el comportamiento, al igual que en una persona, ¿verdad? Pero en ese sentido, con esa misma analogía, en 40 años puede que conozcas a una persona, pero siempre va a haber algún factor externo o interno que va a hacer que el comportamiento de esa persona pueda darnos un cambio diferente al que estamos acostumbrados, al que tenemos parámetros. Entonces, en este tema del balance hídrico, ¿cuáles son esas perspectivas, los retos o los posibles cambios que se nos pueda presentar a futuro? Esa es una muy buena pregunta, porque estoy aprendiendo, porque eventualmente, justo lo que acabas de mencionar, y utilizando la analogía de conocer a alguien en 40 años, y obviamente puede presentarse una actitud que nunca la has monitoreado, ¿no? En esos 40 años. El balance hídrico es lo mismo. Y ese efecto que tú no puedes llegar a prever en el periodo histórico en el cual has hecho esa evaluación, esos son efectos que se denominan usualmente de cambio climático, ¿no? Es algo que no ha pasado nunca, que eventualmente va a influir en el comportamiento del balance hídrico, no de la persona, pero en este caso, de las personas es algo que eventualmente, seguramente, externamente algo les pasa y se comportan de una manera diferente. En el balance hídrico, ese algo externo que origina un comportamiento diferente es el cambio climático, por lo general, que eventualmente o generan eventos que nunca los has visto en los 40 años anteriores, ya sea por sequía o por déficit, ¿no? Entonces, eso es lo interesante y por eso me parece súper estratégica la pregunta. El dato que el balance hídrico da no te define un número cerrado, ¿no? Es decir, unidad hidrográfica tanto tiene 900 milímetros de lluvia, tiene 200 milímetros de escurrimiento y el resto es evapotranspiración y se acabó. Ese no es un dato que el balance hídrico te da, sino te dice, este es el valor del caudal del río y te da un margen de confianza. No es exacto. No es exacto. Te va diciendo, te dice, este es el valor, pero puede moverse en este rango. Y ese rango eventualmente depende de la precisión que tiene el estudio como para poder predecirlo. Pero es precisamente lo que, por decir, en comportamiento tú podrías decir, yo conozco una persona, pero posiblemente tal vez pueda presentar este comportamiento, pero no te aseguro, pero se comporta de esa manera. Entonces el balance hídrico hace lo mismo, te dice, este es el valor que eventualmente nosotros con el monitoreo te podemos decir que va a presentarse, pero se puede mover en este rango. Entonces, ese tema de la incertidumbre, el rango en el cual ese valor puede llegar a oscilar, es lo importante, yo creo que de esta nueva versión. Nos amplía, ¿no? Que amplía un poco para poder, que tú decidas, ¿no? Que el ingeniero civil, el ingeniero hidrólogo, el agrónomo decida en función a cuál es el enfoque que le quiere dar a su proyecto. Sequía, por ejemplo, que la zona en la cual está trabajando es una zona muy árida, y la proyección es que él quiere robustecer la decisión que va a tomar con su proyecto para una situación mucho más seca. Entonces puede trabajar con el intervalo bajo, no con el medio, con el valor que eventualmente le está dando. Eso ya es un poco más de manejo de los datos estadísticos, ¿no? que están involucrados ahí dentro. Pero eso es lo importante. Antes, por ejemplo, ese es el error que se cometían en los reportes, que te daban información puntual y que tú textualmente utilizabas ese dato, ¿no? Y eventualmente llegaban a fallar, ¿no? O tu embalse estaba subdimensionado, sobredimensionado, o por ejemplo tú dimensionabas un canal y al fin de cuentas no estabas utilizando toda la capacidad de ese canal. Entonces, ese tipo de problemas, lo que está tratando de hacer con esa nueva característica es un poco también minimizar
para poder también ser más eficientes con el gasto, ¿no? Que eventualmente se hace con la infraestructura, porque la infraestructura civil es carísima, ¿no? Entonces, esa parte... Amplía, ¿no?, las perspectivas de trabajo también. Exactamente, sí. Y ahí me has dejado pensando con este comportamiento. Esto monitorea el volumen de agua. Sí. Cuánta agua tenemos, cuánta agua entra. Y eso tiene que estar claro para todos. Sí. No monitorea que algún emprendedor haya decidido sacar áridos de un río y haya generado un movimiento de tierras, y cuando ha ocurrido el evento máximo de agua, eso arrastre todo el material y se llene de lodo, Tutiquipaya, Tuirpavi, ¿no? Entonces, no pensemos que esto va a evitar esos desastres, ¿no? Esto nos va a decir cuánto volumen de agua mínimo y cuánto de agua máximo puede ocurrir en un lugar, y sobre eso ya nuestras autoridades, nuestros profesionales tomarán una decisión. Claro. Y además es un compendio de información histórica. Exactamente. Y ahí es donde entra también el otro término que mencionabas, del tema de predicción. Esto es una evaluación histórica del comportamiento, pero no te da predicciones, ¿no?, a futuro. Esta información se puede utilizar para poder ajustar y generar ese tipo de información en predicción, pero no es una predicción, ¿no? Entonces, las predicciones, los pronósticos que eventualmente se utilizan para el tema de eventos extremos, lluvias, inundaciones y demás, esos son otro tipo de análisis que eventualmente pueden alimentarse del balance hídrico, pero no necesariamente están ahí dentro, ¿no? Claro. Eso es también importante, hacer una diferenciación, una Pero te dan una diferenciación. idea, ¿no? De algún momento, porque, por ejemplo, el año pasado decía acá en La Paz, es que esto nunca ha pasado porque es un evento de la cantidad de agua que cae. Claro, porque justo este año tocaba en La Niña, ¿no? Entonces, eso sí sabía que iba a pasar. La Niña sabía que iba a llegar, ¿no? Entonces, tienes eventos, no estoy diciendo exactamente tal cual, pero tienes eventos que han marcado el tiempo, ¿no? Entonces, Sí. es probable, no estás prediciendo, pero es probable que esto tenga un tiempo de retorno, Sí. un periodo de retorno de que se vuelva a repetir. Y los españoles nos pueden ayudar con eso de Dana, ¿no? Que ha destruido el lugar, pero ellos sabían que en algún momento iba a ocurrir esto. Pues estaban conscientes de la ocurrencia, no cuándo, pero tenías que estar listo para que se repita, ¿no? Claro. Entonces, creo que ya hemos ido llenando la lista de preguntas. De hecho, quiero puntualizar que nos faltan muchas preguntas más por hacer, pero como siempre el tiempo se va volando, corriendo cuando estamos conversando de temas tan importantes, y más aún cuando se puede hacer de una forma tan didáctica y tan entendible, ¿no?, para toda nuestra población y los que nos escuchan. Entonces, como siempre, me va a tocar a mí esta vez el compromiso de que tienes que volver al podcast para que podamos seguir ampliando este conocimiento. Claro. Entonces, que sí. Más bien, gracias por la invitación. ya lo han escuchado, tenemos el compromiso, de eso no se escapa, está en transmisión en vivo, pero con esa invitación de que nos vuelvas a acompañar y con todas las preguntas que seguramente también tienen los que nos escuchan, te invitamos a que podamos redondear todas las ideas. Si tienes algunas conclusiones, algo más que quieras aportar, el micrófono está abierto, ya cerrando este programa de Ubícate. Sí, bueno, yo lo que quisiera es también aprovechar el cierre como para poder promocionar y difundir el balance hídrico, que, como dijo César, está disponible en el Ministerio de Medio Ambiente, en la página del Ministerio de Medio Ambiente, y también las capas van a estar disponibles seguramente en el GeoBolivia. Entonces, el documento lo que hace es básicamente hacer ese reporte, ¿no? Un ejemplo súper sencillo: el balance hídrico les puede decir cuánta agua está entrando al lago Titicaca y cuánta sale del lago Titicaca. Es algo básico que eventualmente uno tal vez no sabe el número, pero yo les puedo dar un poquito el orden de magnitud, ¿no? Por ejemplo, del 100% de agua que entra al lago, ¿cuánto creen que sale hacia los ríos, en términos de agua? Wow. ¿Y cuánto se evapora? El 100%, casi el 95% del agua del lago evapora, se va en términos de evaporación. Y solo el 5% baja hacia Oruro, hacia La Paz, a través del río Desaguadero, ¿no? Entonces, es una gigante cantidad de agua que ustedes se dan cuenta que todo el tiempo está escurriendo hacia el lago,
pero que esa agua después no se plasma, ¿no? en caudal disponible en los ríos en la parte de Bolivia, en desaguadero. ¿Y dónde llueve? Y es lluvia que cae en el lago, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles están descritos aquí en el balance hídrico, y es algo que, por ejemplo, uno no podría así de manera intuitiva poder describirlo, ¿no? Pero esa información la tiene disponible para el lago Titicaca, para el lago Popó, para el río Desaguadero, para el río Beni, el río Pilcomayo y así N ríos, ¿no? Entonces es un insumo muy didáctico, ha tratado de resumirse de la manera más práctica, pero tampoco pierde de vista la información técnica que tal vez un ingeniero civil necesita, o un ingeniero hidráulico, un agrónomo necesita para poder hacer dimensionamiento, ¿no? Eso también, en el compendio de los anexos del documento está la información de los 40 años de datos que ha representado el balance hídrico, ya para alguien que quiere ver los números, ¿no? Entonces tiene esos dos contrastes. Y la otra recomendación, así como institución, en representación del Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo, que se hace sobre el estudio, es que es un proceso evolutivo, que las herramientas que eventualmente ayudan a hacer esa representación continuamente están evolucionando, ¿no? Sobre todo ahora con el tema de la inteligencia artificial, las redes que te permiten representar cosas más complejas. El estudio tiene que continuamente ir actualizándose. Entonces nosotros, incluso ya en la época en la cual el Ministerio de Medio Ambiente ha retomado el desarrollo de los estudios de balance hídrico nacionales, siempre se decía que se actualice cada 5 años. Entonces ese proceso yo también recomiendo acá que no se vaya perdiendo, ¿no? Que cada 5 años haya una actualización del balance hídrico, que mejore la tecnología y también incremente la resolución del compendio que se está realizando, porque por ejemplo el anterior balance hídrico tenía 36 años. Este nuevo balance ya tiene 41, el siguiente debería tener 47 y así sucesivamente, ¿no? Sí, para que la información se vaya ordenadamente acumulando para que esté disponible para todas las personas que van a hacer uso de la información de caudales, precipitación, evapotranspiración y demás. Buenísimo, Gus. Está en la página de GeoBolivia el balance, tanto el documento como la capa. Gracias al Ministerio de Medio Ambiente por compartir esto. Y acabas de dar un dato antes de que nos vayamos, quiero aclarar esto, que no me quiero quedar con la duda. El Instituto de Estocolmo ha desarrollado el WIP como una herramienta para justamente hacer estos modelos, ¿no? Sí. Yo tenía entendido que por un convenio el WIP lo habían hecho de forma gratuita para Bolivia. Sí, es gratuita para países en vías de desarrollo. Excelente. Lo único que uno tiene que hacer es, para utilizar el software, es enviar un requerimiento en la página del WIP y simplemente mencionar que es de Bolivia, por ejemplo, que está trabajando ya sea en el sector público o privado, y uno ya puede acceder a la licencia. Buenísimo, Gus. Pero el Ministerio está gestionando una licencia general, ¿no? Para que a nivel nacional cualquier persona pueda tener acceso. Bueno, sí. Pero por mientras, para las autoridades, un correíto y tienen el acceso al programa, al software. Y no estén pagando licencias porque nuestro estado está libre de esto, ¿no? Esa es una aclaración antes, sí. Entonces, bueno, le dejo a Luis para que se despida. Quiero agradecerle a Gus antes por tenerlo acá. Gracias. Gus vive en Colombia. Entonces, realmente tenerlo aquí es un placer para nosotros, un gusto, y agradecer también a tus jefes que te han permitido acompañarles acá. Exactamente. En La Paz. Gracias. Bien, gracias por la invitación y por toda la ayuda en la difusión de los proyectos que estamos desarrollando con el Ministerio de Medio Ambiente y bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gustavo, César, como siempre un placer. Y para todos ustedes que nos escuchan y que nos siguen todas las semanas en este podcast Ubícate, es un placer haber compartido con ustedes este espacio en un programa, creo yo, ha sido muy productivo y muy enriquecedor en cuanto a conocimiento, ya que hemos abordado todo lo que es el desarrollo y las características del balance hídrico, el uso consciente, entre otras temáticas. Los invitamos a acompañarnos, vamos a tener un programa más en esta segunda temporada que va a cerrar con toda la información de estos 3 programas anteriores. Como siempre, los invitamos a comentar, a compartir e interactuar con nosotros para que esta información llegue mucho más lejos. Este es su podcast Ubícate, de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia y de GeoBolivia. Hasta la próxima, muchas gracias.